Defensa Nacional, contribuyendo a la formación de personas que trabajen de manera colaborativa y ágil, comprometidos con el desarrollo de soluciones para Chile. A través del Encuentro de Innovación Pública, buscamos contar con la participación de distintas empresas, instituciones educativas y filiales de las Fuerzas Armadas que trabajan en tecnología y desarrollo, con el propósito de acercar la Armada a las esferas de desarrollo del país, con un espíritu de colaboración que permita que juntos naveguemos al Chile del futuro. ¿Y tú? ¿Te sumas? Bueno, muy buenas tardes a la audiencia y a quienes también siguen esta transmisión a través de las redes sociales y los sistemas online. Queremos darle la bienvenida al Teniente Coronel Alberto Villarroel Rivera. Él es jefe del Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de la Academia Politécnica Militar y nos va a presentar el proyecto de Mineduc que ha trabajado junto en el Ejército de realidad extendida. Comandante, por favor. Muchas gracias. Permiso, coronel. Bien, muy buenas tardes. Soy el Teniente Coronel, como presentaron, Alberto Villarroel, y voy a hacer la presentación de un proyecto del Mineduc. Yo no sé si me escuchan así. ¿Se escucha? O mejor con micrófono. Por la presentación. Claro, para que salga. Perfecto. Lo que vamos a ver, además de ser un proyecto que estamos desarrollando, es una invitación a ustedes a innovar. La idea es que, aprovechando el contexto de innovación, invitarlos a que participen y postulen a fondos concursables para proyectos que generen cambios dentro de nuestra institución. Bien, generalmente nos asocian como ejército a tecnología en armamento, fusiles, tanques, carros, pero en este caso vamos a hablar de otras tecnologías, de la transformación digital, tangencialmente, la industria 4.0 y la realidad extendida, que es principalmente el proyecto que vamos a conversar. Lo que es transformación digital para nosotros no es una opción, ya que es parte de la ley y dentro de el caso de lo que pasó con el COVID, todo el tema que tuvimos que hacer clases online, que tienen que haber pasado todos ustedes también, nos fuimos haciendo más cercanos a la tecnología. Creo que nos acercó mucho a las clases online, al trabajo digital, y eso fue una buena oportunidad. No obstante, la formación por competencia de nuestra academia se vio bastante mermada, en el fondo, y me imagino que les debe pasar a ustedes también, que muchas de las cosas que nosotros tenemos que aprender son en el hacer, y ahí es donde quedamos bastante cortos en el fondo con lo que es transformación digital, porque a través de Zoom, Teams o la plataforma que sea, solamente podíamos presentar contenido. Entonces la transformación digital nos da herramientas, pero no todas las necesarias para poder formar por competencia. Es un poco el desafío que empezamos a evidenciar cuando empezamos con este tema de la transformación digital y también con la formación a través de estas plataformas. Afortunadamente, cuando empezó la pandemia, nosotros ya estábamos trabajando con Office 365 y efectivamente el tema de Teams y el tema de Planner, Forms, pruebas interactivas y todo ese tipo de cosas no fue un desafío mayor, pero sí empezamos a darnos cuenta que efectivamente igual nos faltaba una parte importante de la formación, sumado a todos los problemas de seguridad, que son parte importante. No obstante, en educación siempre hay un cierto margen un poco mayor que en lo que son temas más delicados, más de institucionales. Pero igual es un tema importante tener en consideración, el tema de la seguridad. Bueno, yo soy parte del Centro de Estudio en Ciencia y Tecnología y dentro de este centro, que tenemos dos grandes áreas, una de coordinación académica y administrativa y una de coordinación de investigación, postulamos el año pasado un fondo concursable, el Mineduc, por 372 millones de pesos, que es harta plata en el fondo para un proyecto a 3 años. Además de eso, nosotros tenemos áreas de investigación, centrándonos principalmente en lo que es la realidad aumentada, virtual y mixta, en el fondo la realidad extendida y los sistemas de integración, ya que la idea de este proyecto no es solamente que trabajemos en un lente único, sino que trabajemos en grupo, trabajo colaborativo, que era un poco el objetivo, y ahí ya no solamente dependemos de la realidad ni el dispositivo que tienen que haber visto acá, realidad virtual, con lentes o distintos tipos de plataformas o dispositivos, acá necesitamos la integración, el 5G, las comunicaciones y todo para poder trabajar colaborativamente. Otro elemento importante es el dato. También vamos a conversar un poco la importancia del dato para poder evaluar y también la ciberseguridad, ya que nuestra academia está desarrollando un magíster en ciberdefensa. Para contextualizarlo un poco, la formación de nosotros, los oficiales de ejército, parte en la escuela militar, la de nuestro personal de suboficiales, en la escuela de suboficiales que se encuentra acá abajo, y la formación de especialidad primaria está en la Academia de Guerra, en la parte superior derecha, y la Academia Politécnica, que es donde trabajo actualmente yo, que se encuentra en Santiago, específicamente en el campo militar La Reina.
Bueno, nuestra academia desde el año 2014 está investigando en una serie de tecnologías asociadas a la educación, distintas tecnologías, desde, no sé, programas educativos, CD, videos 360, aplicaciones móviles, lentes de realidad virtual, uso de guantes hápticos o lentes de realidad extendida, más todo lo que es conectividad. O sea, llevamos harto tiempo teorizando sobre esto, pero no habíamos llegado a algo tan concreto como este proyecto. Y si bien el proyecto se llama Proyecto de Realidad Extendida, el MINEUC, ese es su nombre más corto en el fondo, es bastante más largo y se los voy a explicar un poco. Esto nace en el fondo para poder explicarle al MINEUC un proyecto tan distinto a lo que está comúnmente acostumbrado. Se llama Fortalecimiento del Currículum basado en competencias y es el primer punto, basado en competencias. ¿Cómo formo a alguien a través de Teams en competencias? Es la primera falencia que identificamos a través de la formación de nuestros alumnos. El segundo, obviamente, incorporación de realidad extendida, que era la tecnología que elegimos para buscar hacer esta formación por competencia y con eso incorporar innovación, que es un desafío y eso por eso esta exposición es para este mismo contexto de innovación en un contexto colaborativo, híbrido, mixto. ¿Por qué colaborativo? Porque en realidad una clase de a uno, en el fondo con un lente virtual en mi propio mundo, no tiene mucho sentido. Necesitamos esa interacción con los alumnos en un laboratorio, en un trabajo más práctico. Es un poco el contexto. Y obviamente con el aseguramiento de la calidad, que es parte de lo que nosotros acreditamos como academia, buscar la calidad en la educación. Ya entendiendo un poco el título de este proyecto, les puedo decir que nuestra formación por competencias busca 3 dimensiones, la del ser, el hacer y el conocer. Y efectivamente el conocer por Teams funciona bien, el ser, podríamos ser, la persona aprendió los contenidos, también podríamos llegar al ser, pero en el hacer quedamos muy cortos. Y en ese sentido, esta pandemia nos dio dos opciones. Una fue tener profesores de Arica hasta Punta Arenas a través de Teams, eso fue muy bueno. Volvimos a recuperar profesores que habíamos perdido por muchos años, que no estaban en Santiago físicamente y los podíamos tener haciendo clases, pero nos alejó de los laboratorios. Y parte importante de nuestra formación de los oficiales que son ingenieros en mantenimiento, en todo ese tipo de tareas, tienen que ir a los regimientos, tienen que conocer los tanques, tienen que hacer, desarmar componentes, porque es parte de su formación en el hacer. Ahora, en este sentido, tenemos dos problemas. Un problema es tener un tanque, por ejemplo, en Santiago, creo que es un grave problema porque en realidad nuestros oficiales van a egresar de la academia a hacer mantenimiento en tanques y a ustedes les va a pasar con los submarinos, con los buques, etc. Y tener supeditado un tanque, un avión o un submarino a una sala de clases es un absurdo, porque en realidad, y llevar a todos los alumnos también hacia un puerto o hacia Talcahuano en el caso del submarino, o en el caso de nosotros hacia Arica y Iquique donde están nuestros tanques, también es un gasto muy alto. Entonces, ¿qué hicimos? Traigamos los tanques, los submarinos, los aviones, lo que queramos ver, a la sala de clase de manera virtual. Es un poco el desafío que queríamos lograr. La realidad extendida es la mejor tecnología para lograr eso. La realidad extendida es un paraguas de varias tecnologías. Primero, la realidad virtual, donde yo me coloco un lente y veo todo virtual. O sea, a todos ustedes los vería como un avatar, como personajes dentro de esta sala, y ustedes con su lente virtual me verían a mí como un personaje dentro de esta sala. Eso es virtual. La realidad mixta es la combinación perfecta entre ambas, porque en algunos casos veo cosas virtuales y en otros casos veo mis propias manos de manera real. Y la realidad aumentada en el fondo, yo coloco algo aumentado acá. Por ejemplo, estamos todos conversando, se colocan un lente y yo aquí les coloco o presento virtualmente un tanque. Me seguirían viendo a mí, pero aquí verían virtualmente un tanque. Eso sería la realidad aumentada. Entonces nosotros en ese paraguas de 3 tecnologías teníamos que buscar la mejor solución para un laboratorio. Ahora, la mejor solución no la tengo yo, porque en el fondo yo soy el que hace la solución técnica. La mejor solución la tienen los docentes. Y ese es otro desafío que estamos desarrollando con la academia, que es qué tecnología, para qué clase, para qué objetivo se requiere con realidad virtual o con realidad aumentada o con realidad mixta, o lo que se requiera para ese contenido en particular. Y si es realmente necesario trabajar con esta tecnología o en el fondo no tiene sentido. Por ejemplo, vamos a aprender de cálculo, integrales, derivadas, y la verdad, bueno, en realidad eso es difícil en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, en papel o en pizarra. Entonces, quizás es un despropósito tener ese tipo de tecnología para ese tipo de materia. Pero sí, por ejemplo, en mecánica, si quiero traer el submarino, el avión o lo que sea, podría tener un poco más de sentido. Pero el sentido, insisto, no lo estamos viendo nosotros porque somos la solución técnica. El sentido lo dan los profesores. Y es un poco la invitación también, que es bueno compartir con ellos y trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque esto busca fortalecer la innovación en educación. No es innovación por innovar, sino que en educación.
Y dentro de la educación, la parte más importante de la formación, donde más queda, que es la tasa de retención promedio, que es lo que les va a quedar a ustedes de esta charla, o lo que les queda a ustedes después de una clase, que es lo que ustedes retienen de esto, en las tareas grupales o en las tareas prácticas, que es en el hacer, es donde más queda esa información. Por eso es tan importante el laboratorio, por eso es tan importante ir a un taller, por eso cuando ustedes hicieron un laboratorio de química o esa disección de la rana o ese tipo de cosas que hacían en los colegios en su momento o se hace en algunos talleres prácticos, es lo que uno más recuerda en el fondo porque lo hizo. Y ahí está un poco el objetivo, llegar a la práctica y al trabajo grupal. Con tecnología, realidad mixta, ¿para qué? Para que podamos demostrar, argumentar y practicar con nuestros docentes. Insisto, esto es para los docentes más que para nosotros. Nosotros desarrollamos la solución, los docentes la hacen parte del contenido. Ahora, tenemos que buscar cuál es la tecnología más adecuada. Y tenemos variables que son nuestras. Porque quizás una empresa que tiene más recursos, estas variables las podría despreciar. Por ejemplo, el costo o el nivel de inversión o cualquier cosa. Estas variables las vimos nosotros en el sentido que fuera más interactivo, el trabajo grupal que estábamos buscando, que tuviera mayor sensibilidad, o sea, que pudiéramos interactuar con elementos, que era importante para nosotros, menor tiempo de desarrollo y una mayor movilidad. ¿Por qué creerán ustedes? Porque en realidad esto le permite a la academia desarrollar el laboratorio, pero al ser contenidos transversales, como la tecnología militar, se pueden tomar los lentes, llevar a la escuela militar y que los alumnos de la escuela militar aprendan con la misma tecnología, o lo mismo en la academia de guerra, o cualquier academia que requiera aprender de ese contenido. Ahora, se parametrizó y finalmente nos dio como resultado que conforme al presupuesto que teníamos nosotros, que uno dice 372 millones, mucha plata, en esto no es tanto, porque en realidad los lentes son caros, el desarrollo es caro, los especialistas son caros, entonces no es tanta plata y teníamos que regularnos y eso fue a través de lentes de realidad virtual, Oculus Quest 2, y lentes de realidad aumentada o mixta, HoloLens 2, que son dos dispositivos, uno realidad mixta, una cámara semitraslúcida o un lente semitraslúcido y otro de realidad virtual que es totalmente virtual, que vemos todo virtual. Ahora, ¿había otras opciones? Sí, los guantes hápticos que vamos más adelante, pero son mucho más caros. La idea es que nuestros alumnos también puedan innovar, o sea, tener dispositivos ya genera innovación. Participar en clase con esta tecnología va a hacer que se le ocurran 1000 cosas más. De hecho, los docentes que les hemos mostrado esto, un docente de física empieza, no, que podríamos ver giróscopos, podríamos ver a uno de matemáticas, se le ocurren otras cosas, a los profesores de electrónica, al que se coloca el lente se imagina su clase a través de este tipo de tecnología. Lo que es bastante bueno porque estamos buscando cuáles son los mejores laboratorios para desarrollar esto. Nuestra intención es algo así, tener una profesora que le esté mostrando una turbina a 3 avatars. Como el circo es pobre, acá aparezco yo de avatar también, pero es parte de esto, en el fondo. Tenemos un avatar que representa a un alumno, o 3 avatars de alumnos, y los alumnos ven a esta profesora como un avatar. Ellas lo ven a ella como un avatar. ¿Cuál es el elemento central o el ancla de esto? Es la turbina. La turbina para todos es virtual. Ese es el elemento virtual para todos y sobre eso pueden interactuar. La pueden desarmar, la pueden hacer funcionar o lo que se busque como objetivo. Nuestra intención fue trabajar con Scrum, que es un marco ágil, donde desarrollamos rápidamente y trabajamos con los profesores para ver el resultado. Acá estamos diseñando, hay distintas tecnologías o técnicas de diseño y tenemos que ir jugando un poco entre cuánto es virtual o cuánto es real. También es un objetivo de este trabajo, porque muchas veces podríamos decir, no, quiero que sea todo virtual, pero eso nos quita la posibilidad de desplazarnos. Me pongo un lente, tengo que estar detenido en una parte y eso me quita movilidad. Ahora, si el objetivo es llevarlo a ustedes, no sé, debajo del mar, obviamente que con realidad mixta va a ser insuficiente porque veo un holograma, pero no puedo llevarlos a un lugar concreto. Entonces prefiero trabajar con realidad virtual. Entonces ese trabajo se va eligiendo acá, entre la realidad absoluta o la virtualidad absoluta. En el caso de nosotros es muy ad hoc, porque es difícil comprar algo para el ejército, lo mismo le debe pasar a la Armada, lo mismo le va a pasar a la Fuerza Aérea, porque tenemos una formación muy particular. No es que vayamos a enseñar de medicina, que todas las carreras de medicina tienen contenidos muy similares, nosotros tenemos un contenido muy particular. Por eso hay que customizarlo. Y dentro de los equipos que vamos a adquirir está un escáner 3D para poder digitalizar cualquier elemento propio a nuestras necesidades, que también es un punto importante y que nos quita tiempo de desarrollo en diseño. El diseño es muy caro, muy complejo y sobre todo para piezas muy particulares como las que tenemos que ver. Acá tenemos una alumna, este es uno de los trabajos que ya estamos haciendo, que está haciendo mantenimiento remoto. ¿Cuál es la intención? Se coloca un lente,
va a un puesto de mantenimiento, va a hacer una reparación, no tiene las competencias en un 100% del mantenimiento que tiene que hacer, pero a través del lente, un especialista que se encuentra a 100 kilómetros o lo que sea, le va a ir dando las orientaciones concretas del mantenimiento que tiene que hacer. Y así ve ella. Se colocó el lente, está escuchando a un mecánico experto en la materia, le está mandando el manual de lo que tiene que hacer, y aquí hicimos con un auto porque era una prueba en terreno nomás, pero en el fondo le está entregando información para arreglar ese auto. Ahí estamos en la academia, aquí le mandó un modelo 3D, en este caso le va a mandar un tanque, no tenía mucho que ver con el mantenimiento de ese auto en particular, pero podría estar diciéndole, no, tiene que apretar tal botón, tiene que hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque en el fondo nos ahorramos llevar a ese mecánico hacia terreno a través de este tipo de mantenimiento que es más colaborativo. Pero así se ve en el fondo con el lente de realidad mixta. ¿Cuál es la gracia? Tengo un experto, un oficial que está estudiando mantenimiento y podemos hacer tanto mantenimiento remoto como formación de mantenimiento, como se puede ver en la imagen superior derecha. Ahí estamos haciendo una formación, un paso a paso de cómo hacer algún mantenimiento en particular. Pero el objetivo es esto, trabajar colaborativamente en un gemelo digital, en algún elemento virtual o lo que sea necesario. El lente, este es el HoloLens 2, que permite en el fondo, a través de estas cámaras, o este lente semitraslúcido, ver un holograma, que es esa sensación de una pieza de artillería, o un tanque o lo que sea, de manera virtual, pero igual es semitraslúcido, no es tan sólido como se pasa en la realidad virtual. Y, elemento importante, permite a través de la nube compartir contenido de manera segura, que es uno de los factores importantes, a través del 5G mejorar la calidad de los modelos 3D que se pueden compartir y también a través del hand tracking poder operar con las manos. O sea, yo puedo tomar elementos que permite hacer, que es el objetivo que les planteaba al principio. Acá tenemos un video donde se muestra en el fondo un desarrollo que ya tenemos esto, que es de IPV, el proceso de integración del campo de batalla. ¿Cuál es nuestro problema con eso? Que siempre les dicen a los alumnos, imagínense el terreno, y nos colocan una carta que es plana, y cada uno se imagina esa carta conforme a su experiencia. Cuántas veces ha ocupado cartas, si sabe las curvas de nivel, si sabe si son pendientes, y todo ese tipo de cosas, y en realidad es una apreciación personal. Acá tenemos un modelo de elevación de terreno, desarrollado por el Instituto Geográfico Militar, tiene todas las cartografías, información cartográfica necesaria, está en español, y permite que nosotros podamos operar sobre esa carta. Ahora, si tenemos varios lentes, podemos trabajar varios planificando sobre esa carta. Ahora, hay varias cosas que hicimos acá. Había los corredores de movilidad, que en el fondo por cuántas unidades pueden desplazarse por algunos terrenos más compartimentados. Acá tenemos, por ejemplo, una foto satelital del mismo terreno para poder hacer una comparación de cómo se ve en la carta, cómo se ve de manera satelital, puedo ver morfología del terreno o puedo analizar cualquier elemento. Aquí vamos a ver un helicóptero, que un elemento podría ser, como os decía, lo que se les ocurra o se imaginen. Y acá este helicóptero, que en el fondo un helicóptero de países vecinos, permite desplegar todo el armamento. Yo puedo ver características de armamento, capacidades, limitaciones, podría ver autonomía, podría colocarle un video explicativo de las formaciones que pueden emplear este tipo de helicópteros o cuáles son sus objetivos. Acá está un poco la capacidad que tiene, algunas operaciones, en el fondo coloco un video y todo esto se está haciendo de manera mixta. Otra cosa importante es que en estos lentes nosotros podemos conectarnos, porque no solamente trabajan de manera local, porque la aplicación anterior era local, estaba en el lente solamente y aquí me conecto a la nube. Puedo consumir datos de la nube, puedo exportar datos a la nube, puedo integrar mi aplicación a otras aplicaciones que sean teléfono, en este caso este es un demostrador solamente de un puesto de mando. ¿Cómo podemos generar un puesto de mando que consuma datos de aplicaciones móviles y en tiempo real me esté entregando información tanto de tiempo atmosférico que viene de la nube, AccuWeather o cualquier aplicación de ese tipo, y de mapas de Google Maps y información de posición de camiones con agua, camiones con hospitales de campaña, lo que sea, de manera virtual. Ahora, esta información no es ficticia, sino que viene de aplicaciones móviles. Dos aplicaciones móviles que, por un lado, nos muestran el funcionamiento de un vehículo, por ejemplo, que ingresa desde esa aplicación que está en color verde al costado derecho, qué vehículo se está desplazando, cuáles son sus capacidades, cuál es su estado, y por el lado izquierdo la información que es la que le llega a cualquier persona para ver dónde hay desplegados medios o lo que sea. Este es un prototipo, es una idea, pero es para que vean un poco la capacidad que tiene esto. O sea, podemos consumir datos de distintas aplicaciones y verlas en un punto en conjunto, en el fondo, que sería esta aplicación con realidad aumentada. La metodología que estamos trabajando, como les decía, es Scrum,
partimos con un trabajo de diseño con los profesores y nos encontramos ya con en el fondo con dos experiencias diseñadas, una que es de tecnología militar, otra de arquitectura de computadores y una experiencia ya en práctica que es la de mantenimiento remoto. Y aplicaciones también que se pueden aprovechar. Se encuentra Microsoft Meet, que ya tiene un sistema de reuniones que son de realidad mixta, y Microsoft Dynamics 365, que permite hacer todos estos tutoriales, o sea, tipo de formación con el uso de esta tecnología. Otro elemento importante es que no podemos seguir con las mismas clases, o sea, vamos a hacer la misma clase, frontal, pizarra, pero ahora con un lente. Entonces, los sentamos igual, les ponemos un lente y pasamos a un mundo virtual o un mundo mixto. La verdad, tenemos que cambiar un poco la forma en que desarrollamos los laboratorios y cómo desarmamos o desordenamos un poco la sala para darles la oportunidad realmente del hacer, o sea, de hacer alguna actividad. Y esto es a través del Active Learning Classroom Design, que es un sistema nuevo, en el fondo, que no es nuevo, pero sí, si le sumamos la tecnología a la realidad extendida, sí se va transformando en algo bastante innovador. Aquí podríamos colocar la realidad extendida, sumamos los lentes, aparecen los avatars, alumnos que están lejos o profesores que se encuentran lejos a participar en esta sala de clases. A cada grupo le damos un contenido que tiene que trabajar durante este desarrollo de la lección, y además de eso le podríamos incorporar, por ejemplo, videos, presentaciones, la posibilidad de hacer trabajo de lluvia de ideas, otro tipo de tecnologías complementarias. Todo esto a través de la computación por nube, en el fondo, Data to Remote Rendering, que permite hacer cómputo en nube, lo que nos disminuye la exigencia del lente. Pues los lentes por lo general tienen poca capacidad de cómputo porque son en el fondo un hardware muy pequeño, y al ser muy pequeños no tienen tanta capacidad como tendría un computador de escritorio u otro tipo de computador. La idea es trabajar con otras universidades. Ya hemos trabajado en algunas oportunidades, o por lo menos algunas reuniones con el DOC. La Universidad del Desarrollo nos está cooperando en algunas cosas. La Universidad de los Andes nos hizo una presentación donde partimos con este sistema de clase activa. La Escuela Militar está muy interesada en el fondo en lo que vamos a lograr hacer. Y el INACAP también nos ha preguntado un par de cosas que podrían ser interesantes, además de otras universidades que hemos tenido como referente, en el fondo, que han tenido desarrollos parecidos a este. La idea, en el fondo, es lograr algo así. Este es un trabajo colaborativo sin barreras espaciales, porque puedo conectarme a cualquier persona en cualquier parte del mundo y puede aparecer acá como un avatar. Eso a través de Microsoft Meet. Así se ve, por ejemplo, Microsoft Meet. Colocamos una mesa, esa mesa es virtual, todos los elementos son virtuales, los podemos tomar, agrandar, achicar, y esto puede ser cualquier contenido. En este caso, insisto, está un poco seteado porque son las cosas que nos gustan, los tanques, los carros, pero en realidad podría ser cualquier tipo de elemento que sea necesario presentar. Insisto, eso lo ven los profesores porque van como parte del... En el fondo no es cambiarle los ramos, la idea es que el ramo se mantenga como está, pero el laboratorio de ese ramo, para que sea algo necesario realmente, se le incorpora este tipo de tecnología. Esa es un poco la intención. Así se ve, esa es la calidad, por eso es como semi-translúcido. Si yo los quisiera llevar, por ejemplo, como les decía, debajo del mar, con esta tecnología no es posible, porque yo sigo viendo los muebles atrás, sigo viendo eso, entonces no los logro convencer de que efectivamente están en ese contexto. Con la realidad virtual sí logramos eso, realmente los llevamos al contexto que queremos lograr. Bien, la idea, en el fondo, en este momento tenemos tecnología antigua y una mentalidad todavía nos ha costado. Los profesores, pese a que uno dice, no, se van a motivar, se motivan al principio, pero ya cuando hay que empezar a pensar de cómo ocupar el laboratorio, de cuál va a ser la dinámica de clase, los objetivos que se quieren lograr, se pone un poco más complejo y hay que cambiar un poco el mindset, o sea, la manera en que piensan tanto los docentes, nuestra misma organización que tiene un plazo en el fondo que nos demoramos en cambiar un poco la manera en que hacemos las cosas, pero la idea es que esto sea parte del contenido de los docentes. La idea no es comprar solamente equipo y seguir con una mentalidad antigua, sino que cambiar realmente el equipo, la llegada del hardware que vamos a comprar, pero también un poco la mentalidad para poder llegar más rápido posible y más lejos. Y este punto es súper importante, porque la verdad, esta imagen dice mucho. Existe una verdad, pero hay distintas perspectivas o puntos de vista sobre esta misma verdad. En este caso, nosotros podríamos decir no, que el metaverso, o la realidad virtual, o las salas de clase, o este trabajo que llevamos avanzando por años, es así. Y les podríamos pasar los lentes y a las 2 semanas me podrían decir, no, no es así, es de esta forma. Y en realidad en este momento, con la experiencia que hay, con los desarrollos que hay, ser muy absoluto es un error tremendo. Por eso la importancia de poder conversar con las universidades, conversar con otras academias, con otros institutos, probar la tecnología y empezar a buscar cuál es la verdad más cercana.
porque en la práctica nadie es dueño de la verdad en este momento sobre esta tecnología. Por eso esta imagen depende del punto de vista en que se mire, cómo se va a ocupar, qué tipo de tecnología, qué conectividad tenemos, cuál es el objetivo final. Podríamos tener distintas maneras de ver esta misma verdad. Bueno, ya finalizando un poco, tecnologías hay muchas. Está en la parte superior, tengo realidad virtual con guantes hápticos. La gracia del guante háptico es que yo siento lo que toco, lo siento, pero lo siento en las manos. El problema es que si yo muevo el brazo, como no tengo sensado mi hombro ni mi codo en el fondo, pierde lógica. Y uno diría, bueno, pero no es tan importante esa lógica. Claro, no es tan importante, pero el cerebro no entiende eso, entonces se confunde y se marea y eso genera inconsistencia. Porque nuestro cerebro, cuando tengo realidad virtual, me está diciendo, oye, esto es mentira, pero está convencido que es verdad. Entonces, por eso es tan cansador trabajar con realidad virtual, porque lo estamos engañando permanentemente y sobre todo, si no tiene consistencia en el hecho de tocar algo, es más confuso todavía. Entonces, hay que ir viendo cómo se hace una lección para que tenga coherencia, para que no confunda el cerebro, que tenga una oración acorde a la capacidad que tenemos nosotros de estar sometidos a esta tecnología y logremos el objetivo que se busca docentemente hablando. Hay combinación de tecnologías, está la realidad mixta que también permite ver las manos y todo el resto transformarlo en algo virtual que también es muy potente y podría tener buenos resultados. Nosotros nos encontramos acá, estamos haciendo las primeras 2 experiencias que les planteamos, más la que estamos haciendo con una memorista de la academia y nos quedan muchas experiencias por desarrollar y todo el tema de documentación y compartir experiencias con otras academias, que es uno de los objetivos también importantes de vinculación con el medio y el objetivo también de estar acá, invitarlos a que postulen o que vayan a ver lo que estamos haciendo para que puedan ir viendo cómo pueden aprovechar también esta tecnología, que la verdad nos sirve a nosotros, pero estoy convencido que les sirve a las universidades, a las otras academias o a cualquier persona que tenga la inquietud de incorporar estas tecnologías a la formación. Último punto, la métrica, que es muy importante. Yo quiero evaluar un laboratorio. Una vez estábamos conversando con un profesor de la Universidad del Desarrollo, nos decía, bueno, pero un laboratorio, yo voy a un laboratorio de química, tengo los elementos, hago mi laboratorio, después me piden un ensayo o un informe, entrego el informe y las notas siempre son buenas porque el informe tuve tiempo y me dediqué en el laboratorio y tuve, no sé, promedio del curso un 6.5, que es una muy buena nota. Ahora, si hacemos esto mismo, me coloco el lente, coloco los mismos tubos de ensayo y hago el examen, hago esta experiencia, me saco el lente, hago el mismo informe, probablemente me saque el mismo 6.5 y ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿para qué hicimos con virtual si podríamos hecho el laboratorio con los elementos físicos? Es buena pregunta, pero podríamos rebatirla y digo, es que yo no quiero ver estos tubos de ensayo, sino que lo que yo quiero ver es un submarino, o un tanque, o un avión, o lo que sea. Bueno, ahí es difícil lograrlo en eso. Pero igual me decía, pero la evaluación, ¿cuál es la diferencia en la evaluación? Y dije, bueno, la gran diferencia es que yo me coloco el lente y en el momento que me coloco el lente está generando un dato. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué entendí? ¿Qué no entendí? ¿Cuántas veces me equivoqué? ¿Cuántas veces presioné algo de manera errónea? Igual después hice el informe, pero tengo el dato de todo lo que hice durante todo el periodo del curso o durante todo el laboratorio, cosa que no tengo cuando hago un experimento real. Entonces el dato es muy valioso. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo lo ocupo? Bueno, para mejorar las clases en función a cuántas veces se equivocaron los alumnos o a ver qué cosas tienen dudas o qué cosas les generan inquietudes durante el desarrollo del laboratorio, porque todo eso queda censado en el lente y a través del Big Data o a través del manejo de datos podríamos sacar información útil para ir mejorando la formación de nuestros alumnos en tareas concretas. Tareas que requieran de tomar decisiones, tareas que requieran de decisiones rápidas y donde no pueden haber errores, por ejemplo, en la toma de decisión de un lanzamiento, en la ejecución de alguna tarea concreta que requiera de decisión y ahí es importante el dato. Entonces, por eso las métricas, la posibilidad de generar distintos escenarios van dando elementos diferenciadores, que es lo que nos da ventaja con este tipo de tecnología en relación a otras. Por último, acá los quiero invitar, o como conclusión, a innovar, solamente a innovar, porque en realidad podríamos decir, bueno, si hemos funcionado sin esto, la pandemia se está acabando, probablemente no van a volver las clases remotas o no van a volver las clases online, y yo creo que ya cambiamos, ya por ejemplo los diplomados, es muy difícil traer a los alumnos a clases, prefieren clases online porque pueden conectarse desde sus casas, tienen más flexibilidad, los mismos profesores también, desplazarse para un diplomado de repente no es tan fácil, y la idea es empezar a ver qué tecnologías nos permiten tener mejores resultados de manera innovadora. Por ejemplo, ocupar la realidad mixta, ocupar un sistema de clases distinto, ocupar inteligencia artificial, big data o análisis para poder innovar.
Así que la invitación va a eso, a que innoven, a que busquen fondos concursables, de que trabajen con las otras instituciones y vean lo que están haciendo. En el caso de nosotros siempre estamos mirando qué es lo que están haciendo la Fuerza Aérea, la Arma, lo que están haciendo acá con la docencia, porque siempre es bueno, y como les decía en esa imagen, nadie es dueño de la verdad y nadie tiene la solución perfecta en lo que es educación. Eso, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran hacer. Muchas gracias, amigo. No sé si hay alguna pregunta del panel. Muy buenas tardes, subteniente. Buenas tardes. Mi pregunta va orientada a qué está encargado de confeccionar todo lo que se ve en los lentes, si es que es el mismo ejército o una empresa externa. Ya, mira, esa es una buena pregunta. Nosotros como proyecto, el proyecto BNU no nos daba la posibilidad de contratar a una empresa, a un tercero para hacer el proyecto, lo que sería lo más fácil, la verdad, porque en el fondo diseñamos la experiencia nosotros, se la entrega a una empresa, la empresa desarrolla y nos entrega. Por ese lado es bueno, porque lo harían ellos solamente y nosotros seríamos los beneficiados, pero por el lado, como algo tan nuevo, es muy difícil eso y en realidad el contexto del proyecto no lo permitía y nos obligaba en el fondo un poco a contratar diseñadores y programadores, porque en realidad el ejército no forma programadores y no forma diseñadores. Entonces, este proyecto considera 3 programadores y 2 diseñadores por 2 años. Durante esos 2 años vamos a desarrollar los contenidos que los profesores definen. Como les decía, inicialmente está este mantenimiento, que es lo que estaban viendo con esta alumna. Esta alumna, como es mantenimiento remoto, lo único que ve son modelos 3D, motores o piezas y PDF, por lo cual no es complejo. Como son vehículos de uso común, podemos descargar imágenes de internet y se pueden ocupar, porque el objetivo es ver conectividad y trabajo remoto. Ese es el objetivo de ese en particular. Estamos haciendo un laboratorio que estamos diseñando, que es de tecnología militar, y ahí es más complejo. Y está el tema del escáner, que genera un modelo, una nube en el fondo, y después se le da textura a través de los diseñadores y se cargan los lentes. Ahora, los lentes se programan con Unity. Nosotros tenemos, estos 3 programadores van a trabajar con Unity y van a generar lecciones. Las lecciones son como un juego, en el fondo, que se cargan el lente, y yo cuando voy a ponerme el lente digo quiero jugar al laboratorio 1, 2, 3, 4, 5, pero eso lo hacen programadores y diseñadores. Ahora, el proyecto lo lideran un oficial, en el caso mío, yo estoy liderando el proyecto y tengo parte de investigadores que también están trabajando en este proyecto. O sea, pero la parte de programación, diseño y eso que se carga en el lente lo hacen programadores y diseñadores contratados por el ejército con esta plata del proyecto Mineu. No sé si te respondí la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Cualquier pregunta. No tengo mi coronel. ¿El proyecto cuánto tiempo está el desarrollo para materializarlo en todas sus fases? Está proyectado 3 años, mi coronel, con la posibilidad de solicitar hasta 1 año más de plazo en caso que nos viéramos muy complicado por el tema de la contratación de personal, pero son 3 años, son 36 meses de desarrollo del proyecto. Los 372 millones, claro. La idea, mi coronel, es, bueno, se separan un 60% que es contratación de personal y un 40% que es adquisición de equipo. Ese 60% son los 3 programadores y los 2 diseñadores por 2 años, o sea, 24 meses, que uno dice, no, es harta plata, pero para sueldo no es tanto. Y por el otro lado son compra de equipo. Son 16 HoloLens 2, que son estos lentes para hacer laboratorio. La idea es jugar varias modalidades. Equipos de 4, laboratorios con 6, con 16 personas para ver un poco la capacidad de conectividad, que es donde se genera el conflicto un poco cuando tengo el máximo de lentes conectados. Y otros lentes que son los lentes virtuales para trabajos individuales o trabajos colectivos, pero ya de manera remota. O sea, son 16 lentes, más un escáner, más las licencias, computadores de desarrollo, que es todo lo que es hardware y software, y por el otro lado está lo que es contratación, mi coronel. ¿Y el producto final es un plan de estudio, una malla curricular con esto incorporado, o es solamente la potencialidad de ocupar la tecnología en cualquiera de las mallas de estudio de la área politécnica, arquitectura o la estabilidad que ustedes quieran? La verdad, mi coronel, en ese sentido, el Mineu, que es súper exigente, la idea es que sea parte del currículum, no es que sea voluntario ni tampoco sea tan libre. En el fondo, en el ramo de tecnología militar hay un módulo que tiene conocimiento material y tiene, no sé, blindaje, municiones, rodadura y un montón de elementos. Nosotros separamos 7 experiencias y este laboratorio tiene esas 7 experiencias que tienen que estar repartidas a lo largo del programa. Pero no es voluntad, sino que el profesor yo asumo voy a hacer la clase de tecnología militar y también asumo que voy a ocupar esos lentes y asumo que es parte de mi programa de formación de los alumnos con
esta tecnología. La idea es que lo ocupemos y no sea solamente como un demostrador tecnológico para algunas visitas, sino que sea realmente parte del currículum de nuestros alumnos. Por eso es tan importante los profesores, amigo Coronel. Ahora, la potencialidad de este proyecto va como herramienta, digamos, va para mejorar la docencia con todo su proceso o va para mejorar el aprendizaje. Sé que siempre es Claro, un poco los dos, pero en el fondo, mi coronel, va a aumentar la tasa de retención promedio, es un objetivo, va a mejorar son todos objetivos que están predefinidos por nosotros, pero en la práctica tenemos que probar si son efectivamente tan así, pero de ese aumenta la tasa de retención promedio de los alumnos por las experiencias, nos va a permitir traer laboratorios que no tenemos la capacidad actualmente de tener, por ejemplo, que los oficiales que están formándose en vehículos militares tengan acceso a una carga que se detone o puedan ver algún proyectil en su parte interior, cosas que no hemos tenido acceso actualmente. Y por otro lado, nos va a permitir en el fondo tener una formación más integral en el caso de tener que trabajar remotamente. Si en el fondo por ahí también va un poco el desafío. Y una última pregunta, hablaste al final sobre los KPI, cómo medimos La evaluación, me digo. la evaluación de la efectividad de este proyecto. ¿Cómo levantar los KPI para esto? Porque es complejo, ¿no? Y el maestro no se juega con los KPI, sobre todo los proyectos, cuando hay fondos de por medio, lo evalúan por esos KPI. Sí, mi coronel, pero la verdad, como son proyectos que están atacando algo que nadie conoce mucho, la verdad el KPI es en el fondo lograr desarrollar las autoexperiencias de las autos que se plantearon. No son KPIs tan concretos como decir que el alumno aprenda en un 75% o que la tasa de retención promedio aumente significativamente, porque para decir significativamente tendríamos que decir, bueno, ¿cuánto es significativamente? Tenemos que parametrizar todo eso. Eso no está tan parametrizado, está lograr la autoexperiencia, que se integren. Nuestros KPIs son asociados más a eso, que hagamos estos laboratorios de estos laboratorios, que efectivamente seamos capaces de integrar estos laboratorios a la malla curricular de los alumnos, que nuestros docentes ocupen la tecnología, que se logren conectar hasta al menos tantos lentes. Son cosas más concretas, pero están muy técnicas o más de incorporación a la malla, pero no son tan específicas como eso, porque hay que probarlo. De verdad, en teoría esto suena muy bien y todo, pero hay que conectar los lentes, hay que ver que el profesor no tenga esa reticencia a ocupar estos lentes, finalmente se va a sacar lentes, se sabe que estoy mareado en esta cuestión y finalmente no es tan bueno. Entonces por eso es bueno trabajar con ellos, para que ellos mismos también vean, ¿saben qué? 2 horas con el lente es mortífero, o sea, la verdad la gente salió mareada, alumnos que no entendieron nada porque se cansaron. Entonces, la experiencia de 15 minutos. Y voy a hacer la experiencia de 15 minutos para que tengan sentido práctico, en el fondo. Pero entonces hay que experimentarlo mejor. Bueno, queremos invitar al señor director de la Academia Politécnica Naval a dar el cierre a esta charla. Muy agradecido, comandante. Bueno, yo quisiera agradecer la participación de la Academia Politécnica Militar, que es una organización homóloga a nosotros, digamos, y con la cual tenemos bastante contacto, sobre todo con su director, con Carlos Gómez. Así que agradezco la participación del teniente coronel Villarroel. Y quisiera también entregarle un presente por su participación acá y un poco mostrarnos lo que está haciendo la Academia Politécnica para mejorar los procesos de enseñanza, que a nosotros también nos interesa siempre estar innovando y ver cómo podemos encontrar nuevas tecnologías para la aplicación y mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, y también obviamente que el método de enseñanza nos permita mejorar o sacar un mejor profesional de estas aulas.